Hola, sean bienvenidos al último podcast de Introducción a la Investigación. Mi nombre es Lucero Pérez Aguirre y en este podcast estaremos recapitulando todo lo visto en clase durante este semestre en la materia de Introducción a la Investigación impartida por el Dr. Román Sánchez. En la primera clase que tuvimos, vimos que una investigación siempre se tiene que utilizar un análisis mixto. Esto quiere decir que los análisis mixtos deben de tener análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Una investigación se debe de regir por espacio y tiempo. ¿En dónde? Que sería el espacio, y cuándo ocurrió, que es el tiempo. Luego de eso, acordamos que haríamos una investigación científica o un artículo científico de algún tema que nosotros quisiéramos. Un tema que fuera de nuestro interés y que estuviera a nuestro alcance de investigar. Así que cada quien escogió su tema. El tema que yo escogí fue la falta de comunicación. ¿Cómo afecta la falta de comunicación a la explotación infantil? Esto aumenta la explotación infantil. Ese fue mi tema. Mi espacio sería en Temascalapa, Chietla, y el tiempo sería en el 2024. Mi rango de edad sería de 5 a 12 años, que es lo que se consideran niños en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, e investigaría cómo contribuye, la falta de comunicación o la falta de comunicación de los derechos, cómo influye en el aumento en la explotación infantil. Seguido de eso, pasamos a ver cómo debíamos estructurar nuestro trabajo. Tu trabajo debe de tener un título que no debe repasar las 20 palabras, el título, y tenemos que ponerle nuestro nombre y teníamos que abrir una cuenta de ORCID. También lo siguiente que debía de tener tu artículo científico era un resumen de 100 palabras en donde pusieras qué, cómo y cuándo. Y esas preguntas se tenían que contestar dentro del resumen de solamente 100 palabras. También deberías de contestar las preguntas dónde, por qué, para qué y qué metodología de la investigación ibas a utilizar. Investigador involucrado, método espejo o investigación experimental. Yo utilicé la investigación experimental porque no hay muchas personas que se hayan involucrado con este tema. Después de eso tenías que poner las palabras clave, que son lo principal de tu investigación. En este caso, mi investigación entonces sería explotación infantil, medios de comunicación, niños, entre otras palabras. Luego de eso tenías que poner la introducción. En tu introducción deberían de ir la descripción de conceptos con fuentes válidas y tu hipótesis y preguntas. Tenías que hacer de 1 a 5 preguntas y después de eso debías de hacer una descripción conceptual de cada capítulo de 50 palabras. En el capítulo 1 podías hacer la respuesta de la pregunta 1 o igual podías responder 2 preguntas en un capítulo. Después de eso, después de los capítulos que hayas hecho, debías de poner a discusión cuáles son los temas que abrirán la siguiente investigación. En mi investigación los temas que abrirán sería ahora la explotación, pero ya no en niños, sino en adolescentes, de 15 a 18, que es cuando se considera. Y esas son las preguntas que quedaron abiertas o los temas que quedaron abiertos para mi siguiente investigación. Después de eso tenías que poner la conclusión. En el primer párrafo debías de explicar qué fue lo más importante de tu investigación. En el segundo párrafo se contestaba la hipótesis y en el tercer párrafo tenías que poner consideraciones personales. Seguido de eso, como sabemos, va la bibliografía en formato APA y en orden alfabético. En tu introducción también era importante definir todas las variables y también señalar cuáles eran tus variables. En este caso mis variables eran niños de 5 a 12 años, como lo dije, de una zona rural. Sería la explotación infantil. Otra variable, sus derechos, la comunicación, los cultivos de caña, y el tiempo es 1 mes porque es lo que duró para hacer nuestra investigación, y el espacio es Temascalapa. En clases siguientes estuvimos viendo cómo se cita para poder
a agregar nuestras bibliografías y nuestras citas a nuestro artículo científico y citar de manera correcta. Estuvimos viendo cómo se cita un artículo, un capítulo de un libro, una conferencia y un video. Luego de eso, hicimos una clase en donde redactamos acerca de un tema importante y el profesor nos puso las variables, que era enfermedad, y la extensión era de 100 palabras solamente. Después de eso nos dijo que escogiéramos un tema libre. Yo escogí el tema del narcotráfico y escribimos un pequeño texto de 100 palabras y luego de eso pasamos al frente y lo leímos nuestro texto y eso fue todo el ejercicio para que nos desenvolviéramos más en la práctica de escribir, de redactar nuestras investigaciones. Estuvimos viendo también las bases legales donde teníamos que poner nuestra investigación. Siempre tenía que tener una base legal para que fuera aplicable y publicable. Teníamos que basarnos en la Constitución. Yo me basé en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Federal de Trabajo. En cuestión de leyes que teníamos que aplicar, siempre tenía que ir de leyes federales a las leyes municipales, de lo general a lo particular. Toda investigación requiere de artículos constitucionales, pues como mencioné anteriormente, debe de tener una base legal. Yo utilicé el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde habla acerca de la explotación infantil y define qué es, el artículo 90 de la Constitución, el artículo 94 de la Ley Federal de Trabajo, donde habla acerca de los salarios mínimos, el artículo 32 habla acerca de la educación, el artículo 50 habla acerca de la salud y el artículo 20. Todos esos artículos los utilicé para fundamentar mi investigación. En la clase siguiente vimos los análisis cualitativos y el análisis cuantitativo. Vimos que cuando hacemos un análisis cualitativo debemos apoyarnos de distintas ramas para definir el campo de investigación. Por ejemplo, la antropología social, la filosofía, la economía, las jurídicas, la psicología, la geografía, la música, las bellas artes, las ciencias de la comunicación. Y de acuerdo a tu investigación es como debes aplicar este análisis a lo cuantitativo, pero siempre tienes que apoyar de distintas ramas para definir cuál va a ser tu campo de investigación. Dentro de una investigación cualitativa debe de ir el tema y debe de responder las preguntas en dónde, quién, qué es lo que se busca, a quién beneficia, a quién perjudica, cuál es tu público objetivo, cómo se dirige. Y en tu investigación cuantitativa debe ir lo geográfico, o sea, el lugar, el nivel económico, en qué tiempo lo estás haciendo, las personas influidas, de qué tipo, qué edad, qué situación económica, qué estado civil, etc. En la última clase o penúltima clase estuvimos viendo acerca del pensamiento, lo abstracto y lo concreto, y la actividad que hicimos es crear una palabra o algo, pero que no existiera. La palabra que yo inventé es soñestar, que se podría decir que es como soñar despierto. Inventé esa palabra porque el profesor nos comentaba que dentro de nuestras investigaciones no veía una propuesta, no veía la emoción o la pasión por el tema. Así que inventé esa palabra para inspirarnos más al momento de escribir y redactar. No hacerlo de una forma vana, sino con algo de inspiración. Y es precisamente por eso que el profesor nos comentaba que nuestro tema de investigación debería de ser algo que nos apasionara y que nos interesara para que al momento de estar redactando nuestra investigación o de estar investigando, el tema fluyera con más confianza. Entonces, sí, ese era el principal tema, que algo que fuera parte de nosotros, un tema que nos gustara para que pudieras investigarlo y redactarlo y no se te hiciera pesado al momento de estar ahí con la investigación. Bueno, pues eso es todo lo que vimos en este semestre en la materia de introducción a la investigación. Prácticamente hicimos un artículo científico y vimos las bases para hacerlo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.